Llovía con gran fuerza aquella noche de viernes. Eran las 3:17 de la mañana cuando el 911 comenzó a recibir llamadas de vecinos del pequeño pueblo de San Andrés del Monte. Los reportes eran similares: luces extrañas entre las tumbas del viejo cementerio, figuras encapuchadas, cánticos inteligibles y, lo más alarmante, gritos desgarradores que parecían provenir de una mujer. Las patrullas 14 y 27 fueron las primeras en llegar. El oficial Martín Robles, con 12 años de experiencia en la fuerza policial, había visto cosas extrañas, pero nada lo preparó para lo que presenciaría esa noche. Apenas cruzaron el portón oxidado del cementerio cuando sus linternas captaron movimientos entre las lápidas. Vieron siluetas humanas vestidas con túnicas negras, salpicadas de símbolos paganos, pintados con lo que después sería confirmado sangre animal. Algunos llevaban máscaras de carneros, otros simplemente iban con el rostro cubierto de barro y cenizas. Pero lo que los detuvo fue una escena perturbadora. En medio de una tumba en el camposanto, rodeada por un círculo de velas negras encendidas, incluso bajo la lluvia, había una mujer desnuda, amarrada de pies y manos sobre aquella tumba abandonada. Su cuerpo estaba cubierto de barro, ramas secas y marcas talladas con cuchillos. La tumba estaba rodeada de maderos, como si fueran a ser encendidos en una pira, y aquella mujer consumida por las llamas. La lluvia lavaba parte de la sangre, pero no borraba los símbolos. Los ojos de la mujer estaban abiertos, fijos en el vacío, como si ya no estuviera allí. Los encapuchados, al notar las luces de las patrullas, huyeron hacia el bosque colindante. 2 fueron capturados esa noche. Otros jamás fueron identificados. La mujer fue llevada de urgencias al hospital local. Su nombre, Catalina Arzola, de 28 años, madre soltera, quien, según reportes posteriores, había desaparecido hacía 3 días. Su hermana menor había intentado denunciar su ausencia, pero nadie la había tomado en serio. Catalina estuvo semanas en estado catatónico. Los médicos no encontraron daño cerebral, pero ella no reaccionaba a sus estímulos. Fue transferida a una clínica psiquiátrica después de comenzar a hablar. Pero lo que decía no tenía lógica aparente. Repetía frases como: él no duerme, él me ve desde las grietas. Yo no debía aceptar el trato. Sus ojos son ojos de muerte. Con terapia y sedación, los médicos lograron que contara fragmentos de su historia. Había acudido a una reunión secreta recomendada por una mujer que conoció en un foro de ayuda económica. El esposo de Catalina la había abandonado hacía más de un año, dejándola con deudas y con otras bocas que mantener. La mujer no podía con todo aquello. Trató de pedir ayuda a su ex esposo, pero el hombre se rehusaba. Incluso no quería ver a los niños. Catalina iba de mal en peor. Poco después, su hija menor fue diagnosticada con una rara enfermedad. La mujer ya no podía más. No tenía dinero para pagar los caros tratamientos médicos. Pero en aquel foro una mujer le habló de una hermandad, un grupo espiritual que podía abrirle los caminos y resolver todos sus problemas financieros. Catalina, desesperada por las deudas, aceptó. Pero no era una hermandad común. El grupo que la recibió era una secta ocultista que practicaba una forma de santería oscura, un tipo no muy conocido de satanismo. Le dijeron que para desatar la fortuna debía entregarse espiritualmente. Lo que no supo hasta que fue demasiado tarde era que ella era la ofrenda. Durante el ritual, mientras estaba atada, escuchó voces guturales que no salían de ningún cuerpo. Uno de los encapuchados gritó en una lengua extraña y entonces lo vio. Vio al ente, el ser negro, como ella lo llamaría después. Era una figura alta. Al principio no parecía nada extraordinario. Era un hombre más. Lo único que se veía demasiado blanco. Vio con extrañeza
cómo el hombre comenzó a acercarse. Y con una voz que no machaba con la persona, le dijo que si estaba dispuesta a sacrificarse. Llena de miedo, la chica sintió, ya que el hombre comenzó a tomar un aspecto extraño. Comenzó a acercarse a la boca, como si la fuera a besar, pero a centímetros antes de hacer contacto, sintió como si aquella persona le estuviera succionando algo. Cuando Catalina lo miró, sintió que algo dentro de ella se desgarró. En ese momento sintió que comenzó a perder las fuerzas, como si estuviese perdiendo la conciencia. Lo último que vio fue a uno de los hombres de la hermandad acercarse con un cuchillo. Se acercaba a ella peligrosamente. Aunque quería, no podía gritar. Cuando vio la hoja afilada del cuchillo peligrosamente cercana a su cuello, sintió gritos y gente corriendo. En este momento perdió la conciencia. Desde esa noche el ente no la deja sola. Fue tratada por esquizofrenia, paranoia, trastorno de estrés postraumático, pero los médicos nunca pudieron explicar por qué todos los relojes de su habitación se detenían a las 3:17 de la mañana, o por qué la cámara de seguridad captaba una sombra moviéndose junto a su cama mientras Catalina dormía. Catalina vivió así por 7 años más. Luego, una mañana, fue encontrada muerta en su celda. En la pared escrita con su propia sangre, extraños símbolos y una frase que a día de hoy no pudieron entender. Su cuerpo fue sepultado en el mismo cementerio donde fue encontrada. Nadie se atrevió a colocar una lápida, y los oficiales que acudieron aquella noche, todos terminaron abandonando el cuerpo policial. Uno se quitó la vida y otro desapareció. Solo Martín Robles sigue con vida, pero no habla de lo que vio, salvo cuando se encuentra caminando cerca del cementerio, que murmura con la mirada perdida: él nunca duerme. El operativo. Eran las 4:42 de la mañana cuando la Unidad Especial de Narcóticos del Departamento de Policía del Condado recibió la luz verde para ejecutar la orden de allanamiento. La casa, ubicada en las afueras de San Miguel del Este, había sido vigilada por semanas. Informantes anónimos aseguraban que ahí se procesaban grandes cantidades de cocaína y heroína, que luego eran enviadas a distintos puntos del estado, escondidos en frutas tropicales y otros artículos. El capitán Rodrigo Méndez lideraba el operativo. Con más de 20 años de experiencia, había participado en redadas donde se encontraron armas de fuego, cámaras de torturas y hasta fosas comunes clandestinas. Nada lo sorprendía, o al menos eso creía. La casa era grande y antigua, rodeada de un jardín seco y descuidada, en medio de una zona donde nadie parecía vivir desde hacía décadas. Cuando el equipo de asalto rompió la puerta principal, los primeros minutos fueron rápidos y eficientes. 3 hombres fueron arrestados: Elías, Tomás y Bruno. Todos tenían antecedentes penales. Esta vez los habían atrapado con las manos en la masa. En la cocina habían paquetes de droga ya prensados. En el sótano, balanzas, armas y dinero en efectivo. Parecía un operativo más, hasta que llegaron a la habitación del fondo. Una puerta negra, sin pomo, solo un símbolo tallado en el centro. Parecía un tipo de estrella invertida y unas letras extrañas en los bordes. ¿Qué es esto?, preguntó el sargento Lugo. Derríbala, ordenó Méndez. 2 patadas bastaron. El pestillo se rompió con un crujido seco. El hedor los golpeó de frente. Un olor a carne putrefacta, a humedad antigua, a carne seca, les invadió los sentidos. La habitación era completamente diferente del resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas con telas negras. Colgaban huesos de animales, muñecos de trapo con agujas, frascos con ojos, lenguas y cabello humano. En el centro de la habitación había un gran caldero de hierro que humeaba débilmente. Cuando lo abrieron, lo imposible se volvió realidad. Dentro del caldero flotaban restos humanos, huesos pequeños, un cráneo infantil, pedazos de piel aún frescas y dientes humanos. En el piso, un círculo dibujado con lo que parecían ser cenizas mezcladas con sangre. Y en una esquina, un altar cubierto
de símbolos africanos y velas derretidas. Allí habían fotografías, pero la más extraña fue una fotografía clavada con un cuchillo oxidado. Era la cara de uno de los agentes del operativo. Nadie sabe cómo aquella foto llegó allí. Después del allanamiento, los medios estallaron, pero el informe oficial omitía lo más perturbador. Internamente, la unidad fue advertida de no comentar lo sucedido en la habitación del fondo, aunque este y aquel fue el comienzo del fin. 2 días después, el sargento Lugo despertó gritando, con marcas de uñas en su propio cuello. Dijo haber soñado que una figura lo arrastraba por un pasillo oscuro, mientras le susurraba en un idioma desconocido. Fue internado por un ataque psicótico, pues el hombre pasó más de una semana sin dormir. Nunca se reincorporó al servicio. A la semana murió de un aneurisma cerebral. La agente Julia Pérez, que había fotografiado la escena del altar, comenzó a tener pérdidas de memoria. En uno de sus episodios de confusión, casi atropella a su propio hijo pequeño. Fue internada por trastornos mentales severos. Los médicos no encontraron explicación. Su hijo, días después, fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune muy agresiva. Rodrigo Méndez, el capitán, empezó a notar sombras en su casa, ruidos de pasos, puertas que se abrían solas. Una noche encontró a su esposa parada frente a un espejo, mirándose como si no se reconociera. Tenía un cuchillo en la mano y se estaba automutilando. Méndez la llevó de inmediato al hospital. Los médicos pensaron que tal vez era algún tipo de estrés posparto, pues hacía muy poco había dado a luz. Por eso, y por su seguridad, Méndez decidió llevarla a la casa de su madre. La suegra de Méndez era una mujer creyente en las cosas oscuras, y después de escuchar la historia de la boca de su yerno, aseguró que aquello era algo muy fuerte, que tenían que buscar ayuda de un brujo lo antes posible. Al principio Méndez no creyó en aquello. Pensaba que todas aquellas desgracias habían ocurrido como parte del azar, hasta que comenzó a ver a uno de sus compañeros manifestarse en su habitación. El hombre le decía que buscara ayuda, que algo muy malo les había seguido desde aquel día, que aquel allanamiento había sido el principio de su fin, que aquella cosa que los perseguía no iba a parar hasta destruirlos. Y allí el hombre se ahogaba en llanto. Méndez experimentó estas pesadillas y alucinaciones a lo largo de una semana. Trataba de darles una explicación lógica, pero finalmente se dio cuenta que aquello era algo que superaba todo entendimiento humano. Desesperado, el capitán Méndez buscó ayuda espiritual. Recorrió santeros, babalaos, curanderos, pero nadie quería involucrarse. Todos decían lo mismo. Esta casa fue sellada con magia de palo. Lo que ustedes abrieron no se puede cerrar fácil. Finalmente, un brujo haitiano accedió a visitar el lugar. Se llamaba Jean. Solo aceptó entrar a la casa llevando sus protecciones. Cuando lo hizo, su expresión cambió. Dijo que la casa había sido consagrada por un bocor con sangre humana, que allí se había hecho un pacto con un Loa oscuro, un Loa que se encarga de la destrucción y la venganza. Los huesos del caldero no eran los primeros. Se trataba de una ofrenda humana. La casa entera era un altar, anclado con huesos enterrados en los cimientos y sellado con rituales de sangre, excremento y maldiciones que exigían renovación constante. Los 3 narcotraficantes arrestados se negaron a hablar en juicio, hasta que 2 de los participantes testigos que declararían contra ellos se quitaron la vida en un lapso de 48 horas. Uno se colgó en su celda, el otro se arrojó desde un puente, y el tercero desapareció camino al juzgado. Su coche fue encontrado calcinado a 10 kilómetros del tribunal. Méndez trató de advertir al departamento, pero lo tildaron de inestable. Lo suspendieron por estrés postraumático. La unidad fue desmantelada. Los oficiales que participaron comenzaron a morir uno a uno. Cáncer fulminante, accidentes imposibles, suicidios inexplicables.
y desapariciones que a día de hoy no se han resuelto. Las familias de algunos también fueron afectados. Uno de los agentes, antes de morir, dejó una nota. Me llevan cada noche. No me dejan dormir. No importa dónde vaya. Están dentro de mí. La casa fue clausurada, tapiada por completo. Pero cada tanto los vecinos, los pocos que aún quedan, aseguran ver luces en las ventanas, ruidos como cantos, y a veces el aroma inconfundible de hierro caliente y carne quemada. Los brujos dicen que esta casa no fue construida, fue invocada, y que mientras exista seguirá cobrándose vidas, porque cuando se abre un portal con sangre, no basta con cerrarlo, hay que alimentarlo o llegar a la muerte. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.